Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Francamente. Hemos conversado ya de muchos temas y algunos de nuestros temas han tenido que ver con las minorías. Hemos hablado sobre personas con autismo, hemos hablado sobre personas mayores, hemos hablado sobre enfermedades huérfanas. Es que en realidad las minorías suman la mayoría y todos son importantes. Hoy día vamos a hablar sobre las personas con síndrome de Down en pandemia. Bueno, y para ello tenemos a Pablo Gómez, que es presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down y papá de Ana, una niña hermosa de 6 años, que tiene 3 hijos, tiene 2 hijos mayores y la última es Ana, que tiene 6 años, ¿no? Y que ahí de repente la vamos a ver que se acerque un poquito, ¿no, Pablo? Bienvenido, Francamente. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Natalia, gracias por invitarme y por esta oportunidad tan linda de hablar sobre las personas con síndrome de Down y sobre todo de las familias. Lo primero que quería preguntarte, Pablo, es que esta pandemia ha sido terrible para todos en general y la vida familiar se ha visto cambiada, los chicos, los niños, ha sido terrible que no puedan salir al parque, que no puedan jugar, que no puedan hacer ejercicio físico, que no puedan estar con niños. Entonces, nos gustaría ver cómo ha sido la vivencia en tu familia teniendo una niña de 6 años que además no tiene síndrome de Down. Así es, ha sido, al igual que para todos, muy difícil en algunas cosas, sobre todo en atender el colegio por la pantalla. Eso para ella ha sido difícil porque ella es una niña Claro. muy sociable, que aprende mucho y disfruta mucho del contacto con sus amigos y sus amigas. Ella va, por supuesto, a un colegio regular con muchos niños de su edad. Y ha sido difícil para ella estar lejos de sus compañeros. Por otro lado, ha sido una oportunidad de estar juntos mucho más tiempo. Yo he trabajado desde casa todo este tiempo, mi esposa también, entonces hemos podido, con las dificultades de acomodar los tiempos, igual compartir mucho más tiempo juntos y sobre todo para mí compartir mucho más tiempo relacionado con el aprendizaje de Ana María junto a ella. Eso ha sido una oportunidad fantástica. De tu pregunta específica sobre la pandemia y las personas con síndrome de Down, yo diría, al igual que en todos los asuntos, no es muy diferente que en cualquier persona. O más puesto de otra manera, cada oportunidad o cada realidad es diferente por sí misma, no por tener o no síndrome de Down, sino por ser personas completamente distintas, con realidades distintas, todos, ¿no? Ajá. Bueno, es bien interesante y bien importante que señales esto, un poco del temor que puede haber tenido uno antes de conocer directamente cómo es una persona con síndrome de Down, de qué se trata esto, porque hay prejuicios, hay temores y me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuáles son los mitos y cuáles son las verdades? Gracias, Natalia, por esa maravillosa pregunta. Esa es la que nosotros más atendemos y más vemos. El mito más grande tal vez es que ellos son distintos y que son distintos pero iguales entre ellos, y eso no es cierto. Cada persona es diferente a otra, no hay nadie igual a alguien o a otra persona, y una persona con síndrome de Down no se parece a otra persona con síndrome de Down. El problema es que las características físicas a veces pueden ser similares, entonces la gente se confunde, pero no es cierto eso, son completamente distintos. Otro mito es que no pueden aprender o que no pueden desarrollarse o que no pueden tomar decisiones. Ese es el mito más triste porque genera un problema muy grande, que es que la discapacidad la crea la sociedad y no viene con la persona. No sé si me explico. O sea, nace un niño con síndrome de Down y muchas personas creen que él no va a poder hacer nada, entonces no le dan las oportunidades porque sería una pérdida de tiempo. Y no es cierto, pueden hacer lo que ellos quieran hacer, así como cualquier persona. Y nosotros como familias primero y luego como sociedad, como escuelas, como centros de trabajo, tenemos la responsabilidad de no trancar a nadie, de no quitarle oportunidades a nadie por prejuicios o porque nos pareció que quizás no iba a poder hacer algo, y más bien abrir con toda la estimulación, todo el amor, todo el estímulo, todo el aprendizaje, y ya vemos caso a caso qué va sucediendo, al igual que con todas las personas.
Voy a extenderme un poquitito más con lo de los mitos. Hay otros mitos que también son muy tristes. Uno es que, y le dicen a uno cuando está esperando un hijo con síndrome de Down, que son niños eternos o que son angelitos de Dios o que van a estar acompañándolo a uno toda la vida. Y pues no son niños eternos, son niños, bebés, crecen, se vuelven niños, se vuelven adolescentes, adultos, pueden tener una relación de pareja, pueden casarse, pueden vivir solos, o que son amorosísimos, y pues sí, son amorosísimos como cualquier niño, pero también pueden ser unos diablos o ponerse de muy mal humor en ciertos momentos cuando así corresponde. Entonces son más personas comunes y corrientes con una condición compleja, que es el síndrome de Down, que evidentemente es una situación, una condición bastante compleja de entender, pero que no implica que no puedan hacer las cosas como los demás, tal vez en algunos casos un poco más lento, pero eso también está en discusión porque todos hacemos las cosas a diferentes velocidades. Claro, justamente Pablo, qué interesante que haya mencionado lo del matrimonio, porque lo he visto justamente en algunos países, personas con síndrome de Down casándose y, y de alguna manera pensaba que muchos de estos mitos han sido derribados un poco personas como tú, digamos, por familiares, gente que ha tenido hijos o familiares cercanos con síndrome de Down, que ha ido cambiando la mentalidad, pero también muchos de los mitos han sido vencidos por los mismos chicos síndrome de Down que constantemente están como logrando cosas. Logrando sí, cosas. Entonces salen de la universidad, pero sin embargo la sociedad, hasta en el sistema legal, no lo tiene tan incorporado porque teníamos el caso de este chico peruano, no recuerdo ahorita el nombre, que terminó en la universidad, pero que la ley no le permite que tenga un RUC, porque para la ley él es una persona con discapacidad y no puede asumir responsabilidades tributarias, digamos. Entre las pocas personas que pagan impuestos en el Perú, no le permiten sacar un RUC a este chico. Entonces, ¿qué piensas tú también de cómo las leyes tienen prejuicios incorporados? Creo que aquí no está permitido casarse tampoco. Aquí lo que tocas es un punto importantísimo y en eso Perú está tremendamente avanzado porque la ley en Perú cambió. Y lo que hasta hace muy poco sucedía que era que las personas así es que las personas con síndrome de Down, al igual que personas con otras discapacidades intelectuales, podían ser interdictos. Es decir, que un familiar podía ir a donde un juez y decir, esta persona no puede tomar sus decisiones por sí misma porque tiene una discapacidad intelectual, por lo tanto yo tomo las decisiones por él o por ella, y que en muchos casos podía verse como un apoyo. También en muchos casos sucedían abusos, ¿no? Porque en algunos casos les pueden quitar sus bienes o quitarles los derechos. Eso cambió en Perú y cambió recientemente, de tal modo que las personas que estén interdictas, que tengan discapacidad intelectual, pueden anular esa sentencia de interdicción y se pasa a un sistema que es la independencia o la toma de decisiones con un sistema de apoyos. Y esto es muy importante porque las personas, y específicamente con síndrome de Down o con cualquier discapacidad, pero yéndonos un poquito más allá, cualquier persona necesita ciertos apoyos para tomar ciertas decisiones, pues no todo el mundo es experto en todas las cosas, entonces tú posiblemente tengas un apoyo de un abogado que te ayuda o de un médico que te ayuda a tomar decisiones sobre tu salud o un familiar que es de confianza que te ayuda a tomar otro tipo de decisiones. Entonces se está tratando de fortalecer esto que es nuevo y que todas las instancias, por ejemplo, los notarios, los abogados, las personas de recursos humanos de las empresas, para que puedan permitir que la persona con síndrome de Down que entró a trabajar firme su propio contrato. Y todo el sistema legal o bancario, de seguros, todo el sistema del país se adecue a esta realidad y no pase lo que tú has dicho, que hay muchísimos ejemplos de personas o que no los dejan votar hace un tiempo, o que no les dan el DNI, o que no los dejan firmar un contrato o sacar un RUC, y eso no es así. La ley es clara y está muy bien hecha, pero está muy bien en leyes, pero falta muchísimo en la aplicación correcta, pero sobre todo en la conciencia de toda la sociedad para que estos asuntos
por lo menos se los pregunten, ¿no? O sea, un poco lo que pasa es que algún notario resuelve porque se le ocurrió que esa persona no puede firmar un contrato y no es así. Entonces, nosotros en la Sociedad Peruana de Síndrome de Down estamos haciendo mucho trabajo o poco trabajo o el que podemos de incidencia y de capacitación para que estos asuntos se vayan resolviendo. Lo que dijiste de que las personas mismas con síndrome de Down se encargan de desbaratar sus mitos es absolutamente cierto. En el caso nuestro, de nuestra casa, Ana María derrumbó la mayoría de los mitos al nacer, al sonreír la primera vez, al aprender a caminar, al alzar su voz, al aprender a comunicarse, y fue derribándolos uno a uno. Y así pasa con todos los niños y todas las personas, siempre y cuando pues la comunidad y la sociedad los deje, ¿no? Claro, pero qué difícil puede ser a veces sacarse el prejuicio y mirar, no imaginar, no suponer, sino observar y darse cuenta, ¿no? Nos tenemos que ir a una pausa, pero me gustaría que después de eso nos cuentes un poco sobre la carrera 5K, carrera virtualmente inclusiva. Corre conmigo 5K. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo funciona? Volvemos. Seguimos aquí en Francamente conversando con Pablo Gómez, presidente de la Sociedad Peruana de Síndrome de Down. Y te preguntaba, Pablo, ¿qué es esto de la carrera virtual 5K para la concientización de la actitud inclusiva, ¿no?, que nos corresponde a todos? Cuéntanos un poco, por favor. Bueno, primero empieza Ana María diciendo una invitación. Ya, diles. Quiere conmigo. Corre conmigo. ¡Hola! Hola, saludos. Corre conmigo. Pero la verdad, Pablo, ya hacer una maratón por Zoom es como una cosa bien creativa. Cuéntanos un poquito cómo se hace una maratón por Zoom. Bueno, nosotros en la Sociedad Peruana de Síndrome de Down hace muchísimas actividades y tiene obviamente que fondearse, tiene que recibir fondos para poder trabajar. Los fondos de nosotros vienen buena parte de cooperación internacional, otra parte de donaciones de personas y de empresas locales y una parte importante con este evento que se llama Corre Conmigo 5K, que lleva ya 15 versiones en 15 años. Y esto es una carrera que se volvió ya bastante conocida, se hace cada año en el Pentagonito y hemos reunido en las últimas versiones hasta 4.000 o 5.000 personas con polos como estos, en donde nos juntamos todos un domingo y se hace como una fiesta de inclusión en la cual los protagonistas pues son las personas con síndrome de Down y sus familias. Y este año, pues lamentablemente ese tipo de actividades no se puede hacer o no se pudo hacer y nos pusimos a pensar cómo podríamos primero pues transformar para no perder esta oportunidad de compartir esta información y esta vivencia sobre inclusión y evidentemente para poder igual tener algo de contribución que permitiera a la organización poder hacer todas las actividades que hace y todos los programas que hace. Entonces al equipo se le ocurrió hacer una carrera que en realidad más que una carrera es como una reunión de muchísima gente, porque uno puede estar en su casa, en su computadora, trotando o corriendo o sentado cómodamente comiendo cosas y no corriendo nada. Pero sentado mirando cómo los demás corren. Exactamente. Entonces, al inscribirse, uno recibe un código y con ese código ingresas y en la computadora o en el celular arranca un recorrido virtual que es la grabación de un recorrido por alrededor del Pentagonito, pero en vez de ser una carrera con otras personas corriendo junto, es una carrera o un recorrido en el cual te van como capacitando o informando o contando la realidad sobre la inclusión, la realidad sobre el síndrome de Down en las diferentes etapas de un niño o de una familia, y entonces se transforma en una oportunidad para que muchísimas personas vayan conociendo la realidad de esto, ¿no? Y vayan derribando mitos
y vayan alcanzando algo que nosotros consideramos un enorme regalo, y es que cuando uno se da cuenta, y evidentemente a las familias nos toca en carne propia, pero cuando uno se da cuenta que detrás de las apariencias y de los prejuicios de las personas, por la razón que sea o la condición que sea, hay un ser humano maravilloso que tiene todo el potencial y que tiene muchísimas sorpresas y muchísimas cosas buenas. Entonces ve uno la vida de una manera muy distinta y se relaciona con las personas de una manera muy distinta, sobre todo con las personas que son diferentes a uno o que así parecen. Y ese es un regalo de la vida increíble que creemos que pues tiene que ser compartido por toda la sociedad, no solamente por algunas Claro. personas, y a través de ese camino ¿Cómo vamos a fue, alcanzar a cómo fue tener en una tu caso, mejor Pablo? Claro, justo pensaba cómo fue en tu caso, porque inclusión. digamos, tú eres presidente de la sociedad y se nota porque estás, o sea, parte de tu misión de vida es sensibilizar a la gente, pero tu hijita tiene 6 años, o sea, hace 7 años no eras un papá que no tenía esa realidad cerca. Claro, y Entonces, creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Es como antes de estar en contacto con personas con síndrome de Down y después hay una experiencia distinta. Yo también he sido voluntaria en una ONG que trabajaba con niños con síndrome de Down y yo sí me acuerdo haber sentido este temor de que pudieran ser muy frágiles y encontrarme con niños completamente inquietos, movidos, diversos. Me acuerdo mucho que me llamó la atención eso y cambió completamente mi comodidad, mi tranquilidad, mi confianza, no sé, conmovida, inspirada, ¿no? Y a ti también te ha pasado algo parecido, ¿no? exactamente, en un taller de teatro que con mi amigo Diego Elías, que es un gran actor, y que él mismo se autobecó, ¿no? Y él vino y la verdad Bueno, y que hay fue... grupos de teatro con síndrome de Down como el grupo Imágenes, Exacto, ¿no? De acá exacto. también. Pero ¿cómo fue en tu caso, Pablo? ¿Cómo cambiaste, digamos? ¿Qué cambios principales hubieron desde que recibiste la noticia y cuando ya Ana María te fue sorprendiendo día a día? En el caso de nosotros, mi esposa y yo nos enteramos cuando ella tenía como 5 meses de embarazo. Entonces tuvimos un lapso de como 4 meses para asimilar esta noticia y esta situación. Y evidentemente fue muy difícil al inicio, nos llenamos de miedo, nos llenamos de anticipación a lo que sería el futuro y anticipaciones muchas veces trágicas porque no teníamos muchísima información. No, en mi caso, yo no recuerdo que hubiese conocido a nadie con síndrome de Down nunca en mi vida, o quizás tengo una breve memoria de una compañerita en el kinder hace como 200 años allá en Colombia, entonces no me acordaba mucho, entonces nos dio mucho miedo. Y fue una etapa muy difícil. Nosotros tenemos 2 hijos grandes, uno que tiene 22 y uno que tiene ahora 15. Ellos nos ayudaron mucho porque vieron las cosas muchísimo más claras, muchísimo más prácticas y con menos susto y menos prejuicio que lo que nosotros teníamos. Entonces fue una etapa muy, muy dura, sobre todo con un miedo que lo tienen todas las familias, que es qué va a ser de nuestros hijos cuando nosotros no estemos. Y yo creo que ese es el miedo más grande que un papá o una mamá pueden tener, ¿no? Luego ella nació, como les dije, solo con nacer ya nos rompió una cantidad de mitos y de miedos, y luego con cada paso y cada aprendizaje, y sobre todo con su salud, ella ha sido siempre muy sana. Eso ha sido una bendición que hemos tenido nosotros, que no es el caso de muchas otras familias que tienen niños con síndrome de Down. A veces hay complicaciones de salud alrededor de la condición. Nosotros entonces transformamos un poco ese miedo en una realidad que se volvió muy feliz, se volvió muy alegre en muchísimos casos. Yo recuerdo que en esos meses de tristeza y de angustia antes de que naciera Ana María, incluso yo me llegué a preguntar unas veces, ¿y será que vamos a volver a hacer fiestas, a estar contentos, a bailar, a poner música, a hacer las cosas que hacemos siempre? Y la respuesta de la vida fue no solo sí, sino sí, y muchísimo más que antes. Entonces nosotros empezamos a transitar ese primer año de Ana María y lo que hicimos fue, con un empuje gigantesco que tiene mi esposa Silvia, sobre todo, empezar a estudiar, a investigar, a aprender, a ver qué podíamos hacer por Ana María. O sea, se transformó un poco el miedo
tal vez algo egocéntrico nuestro, o sea, el miedo de que por qué nos pasa a nosotros y qué vamos a hacer con una acción en favor de Ana María. Dijimos, bueno, la persona que tiene la dificultad es ella, no nosotros, entonces vamos a ver cómo podemos ayudarla de la mejor manera posible. Nos pusimos a investigar, fuimos a congresos, a leer libros, a empaparnos realmente de cómo era, y luego decidimos juntos que como habíamos pasado ese aprendizaje, debería haber una manera de ayudar a otras familias a hacer lo mismo, y tuvimos la oportunidad de que nos invitaron a la Sociedad Peruana de Síndrome de Down, y con un tiempo más nos pidieron apoyar de una manera más directa, hasta que tomé yo la posta hace ya como 4 o 5 años, lo cual evidentemente fue posterior al nacimiento de Ana María. Entonces ese fue el proceso más o menos. Claro. Claro, claro. Uno de los mitos, además, Pablo y Nati, que es lo que ha mencionado Pablo, ¿no? Este asunto de ¿qué hago yo? Porque tengo que mantener a este chico, ¿no? Porque no va a poder valerse por sí mismo. Y yo conozco un caso de alguien, una mamá que estaba con esa preocupación y se dio tal la vuelta que en realidad el chico terminó manteniéndole a la mamá. O sea, con el trabajo del chico, él mantenía a la familia. Entonces, este tema económico también es un gran prejuicio, ¿no? Sí, justo yo estaba viendo acá, Pablo, que en una de tus charlas tú has dicho que tú como padre buscabas darle todas las armas a tu hija para que pueda defenderse, aun cuando tú no estés, ¿no? Claro. Y me preguntaba, ¿cuáles son esas armas ahora? Ahora, si lo piensas desde ahora, ¿cuáles son esas armas? Y son exactamente las mismas armas que les hemos tratado de dar a los otros 2 hijos, ni una diferencia. Y son las armas, primero el arma de la autoestima, del amor, de sentirse valiosos y queridos, y luego la educación, buscar la mejor educación posible, y aquí hay un énfasis grandísimo en la educación no segregada, sino en la educación totalmente inclusiva, que en realidad es el único camino, o el camino más poderoso, porque quitarle la oportunidad a un niño de aprender junto con los niños que tienen su misma edad y que son sus compañeros naturales, porque viven cerca, porque son de la misma ciudad, del mismo barrio, lo que sea, quitarles eso es muy difícil, porque se les quita la oportunidad de desarrollar su aprendizaje como ellos son y desarrollar los intereses pues que ellos quieran. Entonces lo que hemos hecho nosotros es darle todas las oportunidades posibles sin restringir nada. Por ejemplo, que tenga amigos y amigas de todos lados, de todas condiciones, que tenga amigos y amigas que tienen síndrome de Down, porque esa es una parte de su realidad, y porque nosotros a raíz de esto pues tenemos bastantes amigos muy queridos que tienen hijos con síndrome de Down, pero también que tenga amigos y amigas que son sus compañeros de clase, que tenga amigos y amigas que puedan la dificultad, porque en la diversidad aprenden todos. Yo creo que esas son las principales herramientas ahorita. Un poco más adelante las cosas son difíciles, evidentemente, y nosotros pensamos por las familias que hemos conocido que lo fundamental es estar ahí dando mucho soporte emocional, mucho soporte de autoestima, mucho soporte de valía, para que pues el hijo de uno, la hija de uno, nunca crea que no puede, nunca se crea el cuento que la sociedad a veces les trata de vender de que ellos no pueden, porque eso es lo que hace que no puedan. Ese es el tema fundamental. El síndrome de Down no hace que una persona no pueda trabajar o educarse o hacer su vida. Las percepciones de la sociedad sí pueden hacer eso, porque la mente humana es muy frágil a veces, sí, y a uno desde chiquito lo pueden convencer de que no sabe hacer tal cosa. Y, como dijiste, es igual que a los demás niños. Exacto. ¿No? Bueno, Pablo, ya el programa se nos ha ido, entonces dinos rapidito nomás cómo la gente se puede inscribir, cómo puede colaborar con esta maratón 5K desde tu casa. Perfecto. Hay una página web que es facilísima, es corre5k.spsd.org.pe. corre5k.spsd. Solo con poner eso en el Google, ahí aparece la página y ahí se inscribe uno. La inscripción es facilísima, es un link, claro. Se aprieta un botón que dice donación, se pagan 40 soles, que es lo mismo que se donaba en las carreras anteriores,
a través de la tarjeta de crédito y ahí recibe uno el código para el día domingo meterse en esta gran fiesta de la inclusión. Maravilloso. Muchísimas gracias, Pablo. Es bien importante Gracias, esta carrera porque además de apoyar, es un curso virtual y nos vendría bien informarnos cada vez mejor sobre cómo integrarnos como sociedad, integrando a las personas que solíamos considerar diferentes y de repente no lo son. Bueno. Excelente. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes, Javier y Natalia, por la oportunidad y por las preguntas que han hecho, por poder acompañarlos en este programa. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Aquí alguien más se va a despedir también. Chao. Chao, Ana. Chao. Qué lindo, ¿no? Bueno, yo en principio con lo que me queda, mira qué lindo. Ya. Con lo que me quedo, Nati, es ponemos el título, ¿no? ¿Cómo han vivido la pandemia los chicos de síndrome de Down? Han vivido igual que todos los otros niños. Claro, difícil como a todos. Exactamente, ¿no? Y con toda la diversidad, depende de cada personalidad, me pareció muy instructivo, muy educativo, ¿no? Y es importante siempre difundir este tipo de contenidos. Sí, qué importante es seguir aprendiendo y no suponer, sino investigar, preguntar, enterarnos. Bueno. Listo, eso ha sido todo y nos vemos en el próximo programa de Francamente. Chao. Chao, chao.